Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer va a dar un panorama general de lo que vamos a estar viendo a lo largo del curso y de cómo lo vamos a estar abordando. Eh, Hablaré de la importancia que tienen el estudio de las recreaciones para el estudio del mito, de la mitología. Voy a darles un panorama general de la hermenéutica y de cómo se relaciona con el estudio del mito, por allí una breve historia de la hermenéutica, y todo esto lo voy a ir salpicando con pues la obra con la que vamos a hacer nuestro trabajo hermenéutico en esta ocasión, que es el Ulises de Joyce en el centenario de su publicación. Bueno, pues también me disculpo porque probablemente en esta charla introductoria pues vuelva a tocar algunas cosas que ya he dicho en algunas ocasiones. Pues es la oportunidad que tengo para que algunas personas se pudieran integrar a estos cursos que pues ya están en marcha desde hace algún tiempo, y en ese sentido pues podría repetirme, espero que no tanto, o que por lo menos lo haga con otras palabras o con otros ejemplos. Y bueno, pues estaremos con nuestros micrófonos apagados el día de hoy durante la clase, y vamos a dejarlo así hasta el final de la misma. Bueno, para quienes no me conozcan, voy a decir lo que considero más importante, que desde luego no es mi pobre currículum ni mis publicaciones o libros que no tengo. Lo único que he escrito son mis clases que comparto con ustedes cada semana. Y que estos cursos, bueno, pues parten de una visión bastante romántica de la educación y que tienen que ver con tratar de rescatar el alma de la educación, entendiendo que la educación formal pues no es el final de nuestra paideia, como dirían los griegos, sino que continúa, yo diría que incluso se retoma, se resignifica, se disfruta en otra etapa de la vida. Y en ese sentido, pues estos cursos son para todos aquellos que sobrevivieron o sobrevivimos de alguna manera a la escuela, y que allí no se quedó enterrado nuestro deseo de aprender ni nuestras ganas de conocer. Y también, ¿por qué no decirlo?, para los que en su momento probablemente no leímos ni la Ilíada, ni la Odisea, ni a Shakespeare, ni a Cervantes, qué sé yo, y que pues queremos seguir aprendiendo, ¿no? Y hacerlo por el gusto de aprender. Aquí practicamos lo que los antiguos solían llamar un otium cum dignitate, ¿no? Un ocio con dignidad, es decir, un tiempo en donde podemos dedicarnos a estudiar algo sin obligaciones, tareas, exámenes, vaya, donde podemos cultivar el espíritu a través del estudio de estas grandes obras. Bueno, pues una máxima que siempre ha acompañado mi carrera es que no se puede enseñar sin aprender, y que la mejor forma de aprender algo es enseñarlo. Por eso no tengo ningún empacho en decir que soy un alumno más, que no soy experto en ningún tema, tampoco en este que vamos a abordar, y que por distintas circunstancias en las que no voy a profundizar ahora, pues estoy, no sé si destinado o condenado, o prácticamente es lo mismo, a vivir una odisea eterna. Para mí siempre es la primera y la última vez que doy un curso, porque prácticamente no he repetido un material desde hace 20 años. Y aunque quisiera, no lo podría repetir. Por eso es que no es ningún formulismo decir que yo aprendo con ustedes y gracias a ustedes. Esa es la pura verdad. De lo que sí puedo presumir, aunque desde luego solo a medias, es de tener alumnos y alumnas penelopeicas que llevan pues años, cada quien saque su cuenta, en esta odisea del conocimiento, y que cada semestre tienen la osadía de iniciar un nuevo viaje en pos de una nueva Ítaca. En este caso es una Ítaca llamada Dublín. Como dice el poema de Cavafis, este destino eternamente postergado, pues no es más que un pretexto para seguir aprendiendo, llegando a puertos que descubras por primera vez, donde importa tanto el destino, llegar a Ítaca, como el camino que hacemos para llegar y que rogamos que sea largo. Por esa razón, aunque nuestra Ítaca se llame en este caso Dublín,
no solo es importante el Ulises de Joyce, sino el camino que haremos para llegar a él y sobre todo el que haremos para recorrer la obra. Y a propósito de Odiseas, debo decirles también que el Ulises de Joyce es lo más parecido que yo conozco a vivir una odisea como lectores. Así que no dudo que sea un viaje en el que probablemente no salgamos del todo ilesos, pero que sí sea, como dijo Cavafis, un viaje rico en aventuras y descubrimientos. Bueno, ¿por qué el Ulises de Joyce como el material con el que vamos a hacer en este semestre nuestro trabajo hermenéutico acostumbrado? ¿A qué responde esto? ¿Es un capricho personal? Bueno, tendría que decir que no en realidad. La verdad es que yo siempre había tenido ganas de leer esta obra, pero debo confesar que no me había atrevido. Soy un lector dedicado, pero primerizo. Tampoco es porque se cumple en este año, se cumplió el centenario de su publicación, o porque es una gran obra de arte, sino por la relación que tiene con la materia que estudiamos aquí, que es la mitología. Y bueno, pues por esto es por lo que me gustaría empezar el día de hoy, por algo que ya hemos manejado varias veces, pero al principio siempre vale la pena volver a tocar base. Por mitología entendemos dos cosas. Por un lado es el cuerpo de historias referidas a una determinada tradición, generalmente se asimila con civilizaciones o culturas antiguas, aunque no necesariamente, y en su sentido etimológico es el estudio del mito. Estas dos acepciones no hay por qué escoger entre una o la otra, las dos son válidas, se complementan entre sí. De hecho, nosotros llevamos pues, ya años estudiando la mitología griega como un caso particular y ejemplar sobre cómo estudiar una determinada mitología. Y dentro del estudio del mito hay, digamos, cuatro preguntas fundamentales. Por un lado está la cuestión sobre el origen del mito, cómo y dónde se originan estos mitos. Se originan adentro de nuestra mente, se originan afuera, en algún punto en donde se encuentran las dos, o su función, para qué sirven o para qué han servido. En tercer lugar está su significado, que es lo que dicen, lo que quieren decir, a qué se refieren. Esta es una dimensión a la que le ponemos una gran importancia en estos cursos. Y finalmente, lo que llamamos la pervivencia del mito, que es, digamos, el estudio de su evolución, la historia de sus representaciones, de lo que ha venido significando a través del tiempo y de cómo han llegado finalmente a nosotros. Y bueno, estas dos últimas preguntas, la del significado y la de la pervivencia, son las que nos interesan particularmente en esta ocasión. Entonces, volviendo a lo que planteaba hace un momento, nuestra metodología comienza con el estudio del mito, digamos, original, entre comillas, en su contexto, pero no nos quedamos ahí, sino que luego seguimos la estela que ha dejado a través del tiempo, lo cual nos da la oportunidad de conocer, de disfrutar, con todo lo que esa obra inspiró posteriormente y con la recepción que se ha hecho en distintas épocas de este material y que también nos permite asomarnos a esta dimensión, digamos, semántica, en donde vemos cómo el mito se va reinterpretando y resignificando continuamente. Los mitos no se quedan estáticos ni congelados en el tiempo, que aunque pertenezcan a una tradición, las tradiciones tampoco son inamovibles. Las tradiciones, aunque lentamente, pero cambian también. Entonces, el curso pasado yo decía que aquello era una odisea en la odisea. Ahora quizás tendría que reformular mi juego de palabras y decir que esta es la odisea de la odisea, una obra que es, digamos, el paradigma de todos los viajes, y ahora vamos a estudiar el viaje de la odisea a través del tiempo, en distintas manifestaciones artísticas, en diferentes épocas. Y bueno, para quienes no estén
digamos, muy familiarizados con la obra o para quienes sientan que ya pues medio se nos olvidó la Odisea, pues no se preocupen, al hilo de las recreaciones iremos viendo nosotros o repasando aquellas partes de la Odisea que sean importantes para comprender una determinada recreación. Entonces, volviendo al Ulises de Joyce como la recreación que viene a coronar las muchas que se han hecho de la Odisea y concretamente de Ulises, su importancia para la mitología estriba en dos cosas principalmente. En primer lugar, en que el Ulises de Joyce está estructurado a partir del mito antiguo, porque los tres primeros capítulos coinciden con la telemaquia, la segunda parte del Ulises de Joyce, del 4 al 15, que les llaman episodios, coinciden con las aventuras de Odiseo, y los tres últimos capítulos, del 16 al 18, con su retorno, es decir, esta es una obra moderna, estructurada e inspirada en el original y en ese sentido, pues tiene ya una relación pues muy importante con la mitología. En segundo lugar, el Ulises de Joyce nos interesa porque con el paso del tiempo se ha convertido en un mito en sí mismo. Eso es algo que no suele ocurrir con las recreaciones. De hecho, me atrevería a pensar, ahora no me viene a la mente alguna otra recreación que se haya convertido en sí misma en un mito. Pero el caso de Ulises de Joyce es diferente. Aquí estamos hablando de un mito moderno. Y esto lo podemos atestiguar, en primer lugar, por el enorme interés que ha despertado el centenario de su publicación, o anteriormente el centenario del día en el que se desarrolla la obra, y que ha dado pie a muchos programas de radio, de televisión, cursos, bueno, como este, no solamente en lengua inglesa, sino también en español, y por el hecho de que desde hace mucho tiempo se celebra en Dublín cada 16 de junio el Bloomsday. Y la gente pues se viste con los trajes de la época edwardiana y hace diversos recorridos por la ciudad de Dublín, recreando ese 16 de junio de 1904, en donde se desarrolla la obra. Desayunan lo mismo que desayunó Leopold Bloom en aquel entonces, es decir, y voy a citarlo textualmente, riñones de cordero asado, por si se les antoja, con un resabio perfumado a orín, y siguen su ruta por las calles. Como la obra es tan precisa en términos de la topografía y las calles de Dublín, al grado que Joyce dijo que si por alguna razón Dublín se destruyera, se podía reconstruir a partir de su novela, pues se puede hacer fácilmente el recorrido por las calles de Dublín siguiendo la ruta de la obra. Recordando aquella definición que dio Salustio, en donde dijo que un mito es algo que sin haber ocurrido sucede todo el tiempo, pues creo que nos estamos acercando a una buena definición de lo que es un mito y por lo tanto a un mito moderno, porque esto no ocurrió más que en la imaginación de Joyce y en la obra de Ulises, y sin embargo se reactualiza y se revive cada año en Dublín un 16 de junio. Entonces, estamos ante un mito moderno, estamos ante un mito literario y, bueno, no nos debe de sorprender que hayan mitos literarios. De hecho, venimos de estudiar uno. Los mitos clásicos sobrevivieron precisamente como literatura. Después se han tratado de recuperar de otras formas, como sociología, antropología, psicología, en fin, pero en principio sobrevivieron como literatura. Así que hay una relación, hay un vínculo muy estrecho entre mito y literatura, en donde no solamente el mito sobrevive o puede sobrevivir como literatura, sino que esta última también puede ser
una forma de mito moderno. Mircea Eliade lo consideraba así y ponía a la literatura como uno de los ejemplos de cómo el hombre moderno, por muy secularizado que esté, sigue buscando una salida para la cárcel del tiempo, para este mundo gris, banalizado y demás, a través de una obra literaria que idealmente generaría una especie de reconstrucción o regeneración del lector que volvería después de este intermezzo a su realidad y lo haría con el enriquecimiento, con la profundidad que le diera a esta obra. Entonces, en ese sentido se podría decir que muchas obras literarias, pues digamos que son una especie de mito moderno o de forma alternativa de vivir el mito. Pero claro, cuando aquí estamos hablando de que esto se recrea en un contexto cívico, popular, festivo, pues ya no estamos hablando solamente de un individuo que se sienta a leer una obra como el Ulises, sino que participa colectivamente de ello, con lo cual otro de los elementos y de las características que tienen que ver con los mitos estaría también presente en el entendido de que Ulises de Joyce es un mito moderno. Bueno, definir mitología o dar las dos acepciones del término es la cosa más fácil del mundo. Pero claro, definir mito, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, es prácticamente imposible porque digamos que existe una brecha entre la definición que nosotros escogiéramos y aquello a lo que se le llama mito, de tal manera que, como dijo Kirk en alguna ocasión, no existe una definición platónica del mito, es decir, no existe ninguna definición que aplique a todos los casos particulares. Entonces, definir un mito es terriblemente difícil, llámese antiguo o moderno, y bueno, de todas maneras nos vemos obligados a intentar, aunque sea una definición incompleta. En este caso, pues les voy a decir que para mí, fundamentalmente, entiendo por mito una historia extraordinariamente importante, una historia muy relevante, que tiene una enorme trascendencia, desde luego para alguien. El mito no existe solamente para aquel que lo creó, ni mucho menos, tiene que ser un mito también para otros, y como tal, pues es una historia que tiene una trascendencia que va más allá incluso de su ámbito o de las personas que en este caso, por ejemplo, incluso leyeron la obra. Eh, ¿Por qué una historia se vuelve tan importante que adquiere este carácter mítico? Bueno, podríamos pensar que, como el mismo Joyce dijo en el retrato del artista adolescente, eh, hay veces que se puede captar aquello que es grave y constante en la naturaleza humana, y probablemente esas historias que son capaces de retratar aquello que es no accidental o incidental, sino grave y constante en la humanidad, son aquellas que podrían convertirse en un mito. Entonces, hablaríamos de historias que tienen un enorme potencial para representar la condición humana. Hay otros factores, además de este, de carácter sociológico, psicológico, inclusive el mismo misterio de la obra también contribuye a darle este carácter mítico. En el caso de Joyce hay muchas razones de muy diversa índole para comprender por qué él y el Ulises en concreto se han vuelto pues un objeto de culto, a pesar de que probablemente es uno de los escritores menos leídos de todos. Si nosotros fuéramos a uno de estos festivales del Bloomsday
o bien hubiéramos estado el 2 de febrero en el cumpleaños de Joyce y en la publicación, en el centenario de la publicación del Ulises, en esa librería parisina, Shakespeare and Company, donde se publicó, y le preguntáramos a los parroquianos, como de hecho tengo entendido que se hizo, cuántos habían leído el Ulises, pues nos íbamos a quedar boquiabiertos al darnos cuenta que de cada 10 probablemente uno o ni siquiera eso en realidad lo había leído, y sin embargo estarían en la fiesta o estarían en el Shakespeare and Company celebrando a Joyce. Y probablemente nuestras mentes más racionales dirían, pues, ¿qué sentido? Pues si ni siquiera lo han leído, ¿qué celebran? Esto entonces significaría que no es un mito. Pues no, es exactamente al revés, precisamente porque una historia tan importante puede llegar a trascender incluso hasta sus lectores, pues nos está hablando de que tiene esta dimensión que le otorga el carácter de mítico. Y tampoco es algo completamente ajeno a nosotros, ni mucho menos, porque sucede con el Quijote y con muchas otras obras, pero tampoco con tantas que han adquirido este carácter mítico. Bueno, ¿por qué se calcula que de cada 10 personas que leen el Ulises, pues solamente una o dos, cuando mucho, llegan a terminarlo? Bueno, tomemos aquí las palabras de Joyce, que seguramente las vamos a estar recordando y retomando varias veces a lo largo del curso. Dijo Joyce en relación a su propia obra. Esto no lo estamos tomando de una especulación, esto lo dijo él mismo. He incluido aquí tantos enigmas y acertijos que mantendrá a los profesores ocupados, de verdad que sí, durante siglos discutiendo sobre lo que quise decir. Esa es la única manera de asegurar mi inmortalidad. Y bueno, pues además de mostrarnos un poco de su arrogancia, Joyce fue profético. Y aquí nos tiene, por lo menos un siglo después, y probablemente seguirán pasando los siglos y seguiremos preguntándonos qué quiso decir. Y, y en ese sentido, pues esta obra es en verdad de una extraordinaria complejidad en términos del significado y de su hermenéutica. Y por lo mismo, pues ha dado pie a una enorme cantidad de publicaciones, la gran mayoría de ellas en inglés, pero también hay en español, y de estudios que se han hecho para tratar de entenderlo. No puedo darles el dato exacto, pero me parece que son prácticamente tantos o incluso más de los que se han escrito para tratar de comprender la Odisea de Homero. Hay quien incluso dice que después de la Biblia, esta obra es de la que más se ha escrito. Entonces, para nosotros representa un gran reto hermenéutico, me parece que el mayor de todos los que hemos emprendido, y sin embargo, afortunadamente por estudiar mitología, tenemos un par de claves de las que nos vamos a agarrar cual si fuera un hilo de Ariadna para poder sobrevivir a este laberinto joyceano. Y es, por un lado, el título de la obra, que desde luego no es casual, ni accidental, ni mucho menos. Le llamó Ulises y le dio ese nombre por algo. Y otra cosa que él hizo en principio con su círculo, digamos, más íntimo de amistades, que fue revelarles una segunda pista, que después, gracias a Stuart Gilbert, el primer, digamos, crítico conocido de la obra, o importante en términos académicos de la obra de Joyce, pues terminó haciéndose casi de dominio público. Y es que cada uno de estos 18 episodios, como les llamó él, corresponde a un pasaje o un personaje de la Odisea. Y bueno, pues gracias a esto nosotros vamos a tener un hilo de Ariadna y vamos a poder ir entretejiendo, como él mismo lo hizo, el mito antiguo y el moderno,
viendo cómo modifica la Odisea, digamos, original, para a partir de ello convertirla en la Odisea del hombre moderno. Así que nuestro recorrido por la obra, que no por ahora por las calles de Dublín, consistirá en este peregrinaje de leer cada uno de estos 18 episodios semanalmente a manera de entrega, que por cierto, así fue como surgió inicialmente, y que cuentan la vida de Leopold Bloom, lo que le pasó en ese 16 de junio de 1904. Entonces, si Homero compendió los 10 años del regreso de Ulises en 41 días, si logró compendiar de la misma manera todas las aventuras que había tenido a los feacios, contándolas en una sola noche, bueno, pues Joyce va a relatar en un día la Odisea de Leopold Bloom, con todo lo que vivió, que en realidad es, pues, no diría que intrascendente, pero nada extraordinario en sí mismo, sino con todo lo que le pasó por la mente e incluso todo aquello que ni siquiera llegó a articularse en el lenguaje. El gran experimento de Joyce lo ejemplificó así un comentarista argentino, y me parece que es una forma muy simple y además muy clara de entender el experimento de Joyce. Desde luego entender que esta obra es un experimento literario. Decía él que es algo así como ponerle una grabadora en la cabeza a una persona o en la mente a una persona y tratar de registrar todo lo que pasó por su mente al mismo tiempo que va contando lo que le va sucediendo en la realidad, y todo esto de forma simultánea. Bueno, pues este experimento se considera hoy la obra en lengua inglesa más importante después de Shakespeare, y en términos de literatura moderna, sin duda en lengua inglesa la más importante de todas. Recordaremos que Borges dijo que si se tuvieran que perder todos los libros, solamente rescataría el Ulises y Finnegan's Wake, que fue la última obra de Joyce. Entonces, seguramente debería empezar diciéndoles que no se preocupen, que es muy fácil, que lo vamos a disfrutar, que vamos that we can rejoice with Joyce. Lo tenía que decir en inglés porque no me salió la traducción. Y probablemente sí, pero eso no le quita un ápice de dificultad, y pues no nos engañemos. Es una obra realmente muy difícil, que tiene todo el sentido, pues tener un grupo de lectores que nos sostengan durante el esfuerzo, que sea como parte de un proyecto y que tengamos, desde luego, pues muchas ayudas para poder entenderla. Pues yo no sé de nadie, probablemente a alguien, pero no sé bien quién pudo haber sido, que llegue a una biblioteca o a una librería, se compre el Ulises, se vaya a su casa, lo lea y lo entienda así, como compramos tantas novelas y las podemos leer y entender. Esto no se puede leer así. Aquí necesitamos mucha ayuda, eh, gente autorizada, que probablemente nos pierda, no digo que no, pero que de alguna manera nos ayude, aunque sea a malentenderla o a entenderla de alguna forma, porque realmente es terriblemente compleja y es propositivamente, o se escribió propositivamente así, tal como lo acabo de mencionar. Entonces, espero que no sea el caso, pero si, bueno, en primer lugar te decides a leerla, lo cual ojalá que así sea, y luego sientes como que quieres tirar la toalla o de plano la tiras, pues que no te tome por sorpresa, no pienses que te falta inteligencia o que no sabes de literatura o que empiecen a surgir todos nuestros complejos de diferente índole.
nada más para darte una idea de una mente brillante como la de Carl Gustav Jung, a quien le llevó leer el Ulises 3 años, porque lo tomaba y lo dejaba y lo tomaba y lo dejaba. Luego hablaremos de la relación que tiene Jung con, o que tuvo Jung con Joyce, pero bueno, esto ya les da una idea de que pues no es nada sencillo. Borges aparentemente no terminó de leerla, no sabemos muy bien qué tan en serio estaba hablando en ese momento. Lo que sí te puedo decir es que si solamente leyeras algunas partes o incluso algunos fragmentos, pues tampoco está mal. No hay que leerla toda para captar el genio de Joyce. Eso no significa que no querramos leerla completa y que no empecemos con esa intención. Pero si llega a ser el caso y tú dices, yo no puedo más, no te preocupes, eso le ha pasado a todo el mundo, eso me pasó a mí, eso le ocurre a cualquier lector prácticamente. Lo que pasa es que hay algunos que pues son muy testarudos o tienen el compromiso de enseñar algo que prácticamente no saben, entonces pues pasamos por toda esta odisea fantástica y terrible a la vez. Entonces, hay una palabra que igual puede ayudarnos dentro de todo esto y que propongo en este inicio como una palabra clave, ¿no? Y que además pues les va a sonar a todos ustedes, a todas ustedes. Y es la palabra reencarnación. Vamos a tratar de pensar que el Ulises de Joyce es o surge en parte de una pregunta. Si Ulises reencarnara en el mundo moderno, ¿cómo sería? Penélope, por ejemplo, ¿sería tan fiel como es la Penélope homérica? ¿Telémaco sería igual o no? ¿Quiénes serían o quién sería el cíclope? ¿Cuáles serían los tapones de cera para sobrevivir el canto de las sirenas? Entonces, teniendo el trasfondo de la Odisea homérica, nosotros vamos a poder tener una primera relación analógica entre estas dos Viajar a polos, El Cairo porque allí había mejores médicos, pero él tal estaba modo, agotado y tal muy modo que, estresado. a Seguramente ver, padecía ya algún tipo de hemos, septicemia que probablemente afectó a los pulmones y falleció. ya, perdón, hemos tenido algunos problemas el día de hoy. Bueno, entonces, les decía que, bueno, vamos a tener ese trasfondo que espero nos ayude a ir entretejiendo el mito antiguo con el nuevo. Y también debo decir que aunque nuestro abordaje es esencialmente mitológico, pues evidentemente no puede desentenderse por completo de otras cuestiones, ya sean, por ejemplo, literarias, porque cada capítulo está escrito con un estilo, digamos, diferente y además el estilo va cambiando conforme avanza la obra. Entonces, sin entrar en cosas muy complejas de literatura, pero no es posible entender el Ulises sin comprender la forma en la que está escrita, porque la forma, en este caso, es también el fondo. De hecho, como les decía, lo menos importante o muy poco importante es el argumento. Entonces tendremos que entrar en esas cuestiones. La obra está llena de alusiones, ¿verdad?, que hace a Shakespeare, a Ibsen, a la Biblia. Hay citas en latín, en francés, hay cosas intraducibles del inglés al castellano, en fin, que también estaremos nosotros haciendo. Entonces, tampoco podemos desentendernos del contexto histórico, de lo que fue Irlanda o de lo que sigue siendo, del modernismo al que pertenece Joyce, de su vida, que aquí sí, así como en el caso de Homero no sabemos ni siquiera si existió o no, bueno, pues aquí sí sabemos bastante de Joyce. Por lo tanto, bueno, pues todo esto lo vamos a tener en cuenta en nuestro trabajo. Bueno, ¿qué es el Ulises? Bueno, pues para ponerlo de una manera muy simple, el Ulises es una recreación,
pero no podríamos hablar de un Ulises en singular. Son en realidad muchos libros en uno solo y es algo así como un compendio de todo lo que puede ser la literatura. Diríamos que es una recreación inspirada y moderna de la Odisea de Homero, que es la única que creo yo que rivaliza con su original. Es una, es una síntesis suprema de realismo y de simbolismo. Por eso aquí no aplicaría la idea de que el mito es algo fantástico, porque ustedes leerán o bien escucharán las clases y se darán cuenta que aquí no hay nada fantástico y sin embargo no hay otra obra tan simbólica como esta. Es una obra sobre una ciudad concreta que al mismo tiempo puede ser cualquier otra. Y podemos decir que es una obra grandilocuente, que a veces es un bodrio insoportable, que a ratos es cómica, escandalosa, provocativa, irreverente, irresistible, mística, escatológica, repulsiva, seductora, simbólica, pornográfica. Y para decirlo en una sola palabra, humana. Quizás nunca mejor dicho, demasiado humana, al grado de tratar de hacer de una ida al baño normal, leyendo un fragmento de periódico y limpiándose con él, literatura. Bueno, pues yo las invito a que lo leamos juntos, pero si de algo sirve, tienen mi permiso para no leerlo. Mi compromiso, en cambio, es darles una clase semanal de 2 horas sobre cada episodio, explicando la narrativa, el estilo, clarificando estas alusiones y pues compartir con ustedes, digamos, un ensayo personal acerca de cómo este texto, que en buena medida pertenece a un Olimpo académico, literario, a pesar de toda su dificultad, está inspirado en gente como tú y como yo. Esta obra es un verdadero himno a lo más humano y a lo más ordinario. Es un canto al Bloom que todos llevamos dentro. Bueno, algunos consejos para el viajero. Quienes se quieran embarcar en esta lectura, yo les escribí en alguno de los correos que no fueran a empezar a leer directamente el Ulises. Es una muy mala idea querer entrar en Joyce leyendo el Ulises, y lo digo por experiencia propia. Antes que eso, hay que leer el retrato del artista adolescente. Y si solo leyeran el retrato ya también estaría bien. Esa obra la pueden leer sin tener un profesor ni un curso para ello. Y es muy útil por 2 cosas. Primero, porque Joyce es un autor de un opus, de una obra que va más allá de este libro o de este otro. Y además de ser muy demandante, o lo es, entre otras cosas, porque él va a presuponer que tú has leído lo que él escribió antes. Entonces, los personajes que aparecen en Dublineses, que fue su primer obra, eh, es una serie de cuentos, pues reaparecen después en el Ulises. En el retrato del artista adolescente aparece Stefan Dedalus, que es el coprotagonista de la obra del Ulises, de tal forma que si lees el retrato ya tienes una idea de quién es Stefan Dedalus, que no es poca cosa. Entonces, te ayuda porque te va introduciendo a personajes que luego él va a sacar, dando por sentado que tú sabes quiénes son y que en realidad pues, no lo sabes. Y porque vas a ir viendo cómo él empieza a experimentar con ciertas cosas como el monólogo interior, pero todavía no de una forma tan excesiva o tan desbocada como lo hará en el Ulises. Entonces, ya te puedes ir dando una idea de cómo va a experimentar con la literatura y también te va introduciendo a los personajes de la obra que vamos a estudiar aquí. Existen muchas traducciones al español. La primera que se hizo, me parece, fue en Argentina.
De hecho, en este país hay una tradición muy importante en relación al Ulises y una de las obras que salió recientemente, editada por Cuenco de Plata, que está muy bien, sería una de mis recomendaciones, aunque probablemente si quisiéramos todos tener el mismo texto, lo cual va a ser muy difícil, yo recomendaría la edición de bolsillo. No es que sea de bolsillo así, sino que es el nombre del editorial, traducida por Valverde y que recientemente Lumen acaba de sacar con algunas modificaciones, precisamente por ser este el centenario de su publicación. Algunas personas han propuesto leerla directamente en inglés. Yo la verdad, para un lector primerizo, pues desde luego no lo sugiero, pero bueno, pues si alguien tiene un inglés de ese nivel o quiere intentarlo, adelante. Está la Gayler Edition y está otra de Penguin Books, que es más conocida esta última. Pero bueno, las traducciones, no hay traducciones perfectas, pero las que tenemos son pues muy buenas. De todas formas, yo estaré a ratos leyéndolo en inglés porque muchos de los estudios evidentemente son en esta lengua, pero pues no sugeriría que alguien que se está asomando a Joyce por primera vez quisiera leerlo en su propio idioma. La duración del curso pues son 24 sesiones, es un semestre y pues nos vamos a ir de un tirón. Eh, ¿Y por qué lo vamos a hacer así? Pues porque una vez que empecemos con el Ulises, lo mejor es irnos semana por semana hasta terminarlo. Cuando tú dejas una novela y no del nivel de complejidad de esta, ni mucho menos, a veces te cuesta trabajo retomarla porque, claro, se te olvidan los nombres de los personajes y ya no sabes qué es lo que hacía tal o cual. Bueno, pues en una obra como el Ulises de Joyce, esto pues es exponencial. Entonces, yo creo que aquí hay que irse como hilo de media de principio a fin y por eso es que la vamos a leer toda de corridito o dicho en otras palabras, pues no hay vacaciones. De todas maneras, en los periodos vacacionales de Semana Santa y demás, saben que cuentan con las clases grabadas. Y bueno, para terminar esta introducción, sí quisiera subrayar el hecho de que si bien esta recreación es con la que nosotros vamos a hacer nuestro trabajo hermenéutico y con el que vamos a iniciar el estudio del mito moderno, eh, pues no es lo único que vamos a ver, sino que al hacerlo como parte de un curso de mitología que estudia las recreaciones del mito, pues como ustedes se podrán imaginar, entre Homero y Joyce hay cerca de 3000 años y pues ha habido muchas recreaciones entre estos dos autores. No las vamos a ver todas, ni mucho menos, pero vamos a escoger las más importantes, sobre todo en el ámbito del pensamiento y la literatura, donde esta obra tiene sus mejores expresiones, pero también habrá una sesión que dediquemos a las artes plásticas, y que será la cuarta, la última de esta primera etapa. A partir de este próximo mes ya empezamos con el Ulises de Joyce, así que tienen tiempo para irlo buscando si es que no lo tienen. Y de todas maneras, antes, si fuera posible, ojalá que puedan leer el retrato del artista adolescente. No los va a decepcionar para nada. Bueno, ¿por qué son tan importantes las recreaciones o estudiar las recreaciones de un mito? Eh, Probablemente nosotros diríamos, bueno, mira, ya me cuesta bastante trabajo estudiar las versiones originales y ahora me sales con que hay que estudiar toda la historia de sus representaciones y las recreaciones de ese mito en épocas, en distintas artes plásticas. ¿Qué sentido tiene eso si yo ya conozco el original? Bueno, pues sí, sí tiene un sentido, voy a tratar de explicar cuál es. En primer lugar, las recreaciones del mito tienen que ver con el hecho de que este tipo de historias ya de por sí tienen un carácter proteico. Se acordarán que Proteo es este sabio adivino del mar, que cuando alguien quería preguntarle algo, él lo sabía todo,
empezaba a tomar diferentes formas para distraer a quien le preguntaba, y desde entonces utilizamos el término proteico para referirnos a algo que es muy cambiante, que es enormemente plástico. Entonces, el mito ya en sí mismo tiene este elemento, digamos, proteico, que lo predispone a mutar de diferentes formas, a cambiar, a no permanecer estático ni rígido en el tiempo, y que va a dar muchas recreaciones a partir de este original. De hecho, el original, estoy hablando concretamente de la Odisea de Homero, es algo que quizás tendríamos que poner entre comillas. No sería muy atrevido decir que probablemente lo que hoy nosotros conocemos como la Odisea canónica, original y demás, es en realidad una recreación, porque sabemos que existieron, digamos, odiseas orales y probablemente escritas antes de Homero, y que en ese caso lo que nosotros le llamamos un original es en realidad una recreación. Entonces, los mitos se han recreado desde el principio de los tiempos. Y por otro lado, creo que también valdría la pena dejar claro lo que entendemos por una recreación, sobre todo porque muchas de ustedes provienen, y yo también en cierta medida, de un contexto junguiano, en donde se nos ha dicho que los mitos tienden a reaparecer de forma espontánea en el imaginario colectivo o en el inconsciente colectivo, a través de una especie de eterno retorno, y entonces probablemente confundiríamos esto con una recreación. Independientemente de que la teoría junguiana sea o no sea válida, no le llamamos nosotros recreación si no hay una intención premeditada, propositiva, de tratar una figura mítica o una historia mitológica. No porque reaparezca espontáneamente le llamamos recreación. Entonces, solo le vamos a llamar recreación cuando el artista ha hecho un intento decidido y premeditado de utilizar un mito o una figura mítica, ya sea para aludirla, para amplificarla, novelarla, ironizarla, reinterpretarla, o todas las posibilidades que tiene la recreación. Y en ese sentido también creo que es importante tener en cuenta la diferencia entre lo que es el estudio, digamos, formal, hermenéutico, interpretativo de una obra, y lo que es la recreación de un mito, porque a veces pues nos podríamos confundir y tomar una recreación como una interpretación formal de un mito cuando que no lo es. El mitólogo tiene un sesgo mucho más académico. Su idea es tratar de hacer comprensible o explicativo un determinado mito, y esto es muy distinto del artista que se interesa en el mito no porque quiera explicarlo, sino porque quiere crear algo a partir de él. Entonces son dos inflexiones y son dos predisposiciones pues muy distintas, así que no confundamos la recreación de un mito con su interpretación. Sí, Joyce no está tratando de que nosotros entendamos a Homero, como tampoco Homero estaba pensando cuando escribió su obra que nosotros conociéramos la mitología griega. Entonces, son cosas distintas la recreación y la interpretación de un mito, por más que la recreación pueda ser una especie de reinterpretación en un sentido artístico. Pero ahorita no nos metamos en tantos problemas y dejémoslo de ese tamaño. Las recreaciones vienen impulsadas, según me parece, por tres factores principales. Por un lado está el impulso creador del artista, que no puede negarse a sí mismo y que por lo tanto quiere hacer algo a partir de una obra que lo ha inspirado y que seguramente quiere contribuir con algo, añadir algo nuevo. Por otro lado está el público. Podríamos pensar en los narratarios, como lo platicamos tantas veces en el curso anterior,
los originales a quienes fue dirigida esa obra en principio y que pues también tienen que ver con las recreaciones, porque cuando tú conoces ya muy bien una determinada historia, probablemente vas a necesitar que te la cuenten de una manera diferente, que le busquen alguna novedad. Esto probablemente no nos va a pasar a nosotros con la Odisea de Homero, porque igual no estamos tan familiarizados con la obra original y ya nos parece suficientemente novedosa. Pero si hubiésemos sido griegos de aquella época, probablemente nos sabíamos varias versiones, habíamos crecido con eso y querríamos que si alguien lo va a tratar, pues lo haga de una manera diferente. Esto probablemente lo podríamos equiparar a lo que nos pasa a nosotros, no sé, con la vida de Jesús. Pues ¿para qué queremos volver a ver otra vez la misma película? Querríamos ver algo diferente de eso, pero claro, porque lo conocemos muy bien. Si no, entonces las recreaciones empiezan a ser muy confusas, porque podemos llegar a pensar que a través de la recreación voy a conocer, digamos, el original y pues las cosas no funcionan de esa manera. Entonces, el que recrea un mito, el artista que lo recrea, antiguo o moderno, pues, se enfrenta a dos peligros potenciales. Por un lado, el hecho de que podría no introducir una novedad significativa, con lo cual hablaríamos de una mera adaptación, o bien que se alejara tanto de la tradición que prácticamente aquello resultara pues irreconocible, que es un poco lo que sucede con Joyce. Entonces, digamos que entre esos dos extremos de la mera adaptación o de la recreación iconoclasta, pues van a transcurrir la gran mayoría de las recreaciones. También valdría la pena decir que el hecho de que un artista se inspire en un mito conocido y quiera retomar una figura mítica o una historia, no quiere decir que no tenga suficiente inventiva. A muchos les parece que recrear un mito pues no tiene tanta originalidad como inventarse un personaje en sí mismo. Pero pues yo pienso que no necesariamente es así. De hecho, lograr una buena recreación es terriblemente difícil y nos sorprendería mucho, perdón, la enorme cantidad de grandes artistas que han recreado figuras mitológicas, probablemente empezando por el mismo Homero, Sófocles, Eurípides, Ovidio, Séneca, Racine, Calderón, Shakespeare, Dante, Cavafis, Tennyson, el mismo Joyce, todos ellos nos van a ofrecer nuevos retratos de Ulises y nuevas Odiseas, que son importantes porque de otra manera lo que pasa es que el mito va perdiendo poder de comunicación porque, porque ya no está dirigido a una determinada sensibilidad o a una determinada mentalidad, sino que estuvo hecha para otra muy distinta. Entonces, se necesitan estas recreaciones. Y el tercer factor del por qué existen es que no se puede contar todo de una historia. Y en el caso, por ejemplo, de Homero, pues hay muchos vacíos en la obra original. Seguramente no se nos olvidará que Tiresias, en el canto 11, cuando Ulises fue al inframundo, le dijo que ese no sería su último viaje, porque luego tendría que emprender otro para hacer las paces con Poseidón. Y termina la Odisea y no nos cuentan de ese último viaje. De allí viene uno de los motivos de los resortes que va a impulsar muchas recreaciones con el tiempo y que es precisamente el del último viaje de Ulises. Entonces, esto no lo cuenta Homero. La Odisea de Homero no termina allí. Es, digamos, la primera historia que no termina en sí misma porque un elemento tan importante lo deja a la imaginación, no lo cuenta. Entonces, para llenar estos huecos, pues van a surgir después artistas que nos cuenten qué fue lo que pasó o ya ahí tienes un pie para una posible recreación o ampliación del mito. Además, sin llegar a tales extremos, pues podríamos preguntarnos, bueno, y luego cómo vivió con Penélope.
¿realmente se adaptó a Ítaca o no? ¿O extrañaba sus aventuras después? ¿Se acordaba de sus amantes o no? ¿O tuvo hijos con ellas? En fin, hay muchísimas preguntas que no están respondidas en la Odisea original y que dan pie a estas recreaciones, incluso desde una época tan antigua como el siglo VI antes de Cristo, ya algunos trataban de responder a esta cuestión y lo hacían de una forma muy distinta como lo había planteado Homero. Hay, bueno, a nosotros nos ha llegado solamente un resumen que se llama la Crestomatía de Proclo, en donde se han conservado esos resúmenes de épica antigua, y hay uno de ellos que se llama Telegonía, y se llama Telegonía por telégono. Telégono quiere decir el nacido lejos, que según esto fue el tercer hijo de Circe y de Ulises, además de Agrio y de Latino. Y cuando Telégono llegó a cierta edad, como Telémaco, Circe le dijo que fuera a buscar a su padre y entonces montó una campaña, llegó a Ítaca sin saber que era esa la isla, y entonces quiso conquistarla y Ulises y Telémaco salieron a defenderla y resulta que Telégono, sin saberlo, mató a su padre con la espina de una raya. Entonces, bueno, pues esto no tiene realmente mucho que ver con la profecía de Tiresias que le dijo que iba a morir de manera tranquila y pacífica. Aquí tenemos un final verdaderamente trágico. Y lo que hizo Telégono después de esto, pues fue llevarse a Telémaco y a Penélope a la isla de su madre Circe. Telémaco se casó con Circe, Telégono se casó con Penélope, o sea, con su madrastra, y si todo esto nos suena edípico, pues vaya que lo es, pero tampoco hay que asombrarse tanto, ya todos eran inmortales. Entonces, aquí tenemos una versión del final de todo esto, que insisto, es muy distinta de la que cuenta Homero. Se le atribuye a un tal Eugamón de Cirene, del siglo VI, que por lo visto pues no le convenció mucho el final feliz y buscó uno trágico. Entonces, realmente quien estudia la tradición de Ulises o incluso quien recrea un personaje, pues tarde o temprano se encuentra con este vericueto mitográfico de N cantidad de versiones que discrepan entre sí, que se contradicen unas con otras, y obviamente, pues, como no estamos hablando de personajes históricos, pues realmente es una cuestión de persuasión, de cuál en realidad te convence más una que otra. Y entonces tenemos estas recreaciones que ya vienen desde este tiempo y que, como digo, pues venían a tratar de llenar estas lagunas. Ulises es el héroe más recreado, pero además con diferencia de toda la mitología griega. Y una de las preguntas que nos podríamos hacer es qué tiene Ulises, digamos, para merecer esta distinción. Stanford, en un libro que vamos a ir siguiendo, que se llama El tema de Ulises, dice que esto de algún modo viene ya prefigurado por este epíteto que es el que más lo caracteriza, polítropos, que quiere decir el hombre de muchos giros y de muchos vuelcos o de muchas vueltas, lo cual, para buscar un término en castellano, pues nosotros diríamos es algo así como versatilidad o adaptabilidad. Y es verdad que una de las cosas que hace que Ulises se haya recreado tantas veces es que es, digamos, más proteico o el más proteico de todos. Es el más dúctil, el maleable, y además acuérdense que tiene una propensión hacia el disfraz lingüístico, o también le podríamos llamar mentiras, o los disfraces, o el disfraz que le da la misma Atenea. Por lo tanto, no nos va a sorprender
que a lo largo de la historia, pues Ulises se siga disfrazando de muchas formas distintas, ¿verdad? A veces es un demagogo, otras veces es un sabio estoico, otras veces es una prefiguración de Jesús, otras veces es un precursor de Colón, otras veces es un diplomático en el siglo XVII y XVIII, o es un cualquiera o un don nadie en el Dublín de principios del siglo XX. Entonces, también debemos de tener en cuenta el por qué difieren tanto estas recreaciones de su original mítico y tratar de no caer en la tentación pues facilona de decir, no, todo esto, como no es el original, no vale y no sirve. Si nosotros tuviéramos esa posición de entrada, pues evidentemente ni siquiera tendría sentido ver ninguna recreación. Las recreaciones no se califican en virtud de que se acerquen o sean fieles al original, sino porque las innovaciones, digamos, lo ameriten, se justifiquen por el mérito artístico de ellas. Bueno, pero ¿cuáles son los factores por los cuales alguien incautamente se acerca a una recreación y si medio sabe algo del original dice, ¿por qué está tan cambiado? Bueno, vamos a mencionar por lo menos 5 factores principales, así brevemente. El primero de ellos son desde luego las fuentes. Cuando tú quieres estudiar una recreación, pues necesitas saber en qué se basó ese determinado artista, ya sea plástico o literario, ¿verdad? ¿En quién se basó? ¿En Homero, en el Guamón de Cirene? ¿En quién? Entonces, o en rumores, o en lo que había en su tiempo, en fin. Eh, las fuentes van a incidir mucho en la recreación y a veces las mismas lagunas. Se ha dicho, y creo yo con Latino, que la ignorancia es casi que la madre de la imaginación. Muchas de estas versiones que hoy nosotros conocemos o de estas obras, pues no existían en otra época. Dante es el mejor ejemplo de esto. Él nunca leyó a Homero y sin embargo, pues nos dejó probablemente la recreación más importante para la vida del Ulises moderno. Entonces, por un lado están las fuentes y por eso varían tanto las recreaciones, porque depende de qué autor siguieron. Algunos quizás sean muy rigurosos y hagan un estudio muy amplio y otros pues tomen más o menos lo primero que tengan a la mano o lo que más convenía para su propia invención. Otro factor que incide es que, claro, estas recreaciones están hechas para una determinada época, para una mentalidad, para una forma de pensar, y los personajes pues se van revistiendo, ya sea de manera superficial o profunda, para poder tener comunicación en ese tiempo. Entonces, esto es algo que también va a hacer que las recreaciones sean muy distintas. ¿Cuándo se hizo esa recreación? Vaya, ni siquiera el Ulises de Joyce en realidad en ese sentido es tan cercano a nosotros, aunque ya lo es mucho más. Otra cosa que incide en la recreación es el género, y por género me refiero aquí al género literario en el que esa recreación se realiza, o bien la forma de representación artística que se va a utilizar. No es lo mismo hacer una película que hacer una pintura o una escultura, no se diga un poema, y si pensamos en términos de géneros literarios, pues no es lo mismo hacer una épica que hacer una tragedia, que hacer un poema lírico, que hacer una comedia o una sátira. Entonces, el género es muy importante porque en cierto modo ya va a incidir en la forma que va a tomar esa recreación. También tenemos que tener en cuenta factores de carácter ideológico. Esto es algo que ha sucedido en muchas recreaciones actuales, en donde pues se ha dado esta tendencia o esta moda de tomar personajes de la mitología griega y hacer novelas sobre ellos, en el entendido de que estamos en una época que está sedienta de modelos femeninos poderosos. Y aunque no hayan representado esto en su original,
pues la persona que lo recrea, pues se da esa licencia de tomar a ese personaje como Penélope o como Circe y darle una reinterpretación que tiene un sesgo ideológico, porque en este caso pues tiene mucho que ver con una perspectiva de género. Entonces, este es otro factor que también cuenta, y no solamente ideológicas en términos de género, sino de cualquier otro tipo de ideología. Pero bueno, este ejemplo es muy actual. Y también es muy importante la simpatía o la antipatía que puede tener el artista sobre el personaje que recrea. No solamente se recrean personajes por los que uno siente admiración, también se pueden recrear personajes por los que uno siente aversión. Y evidentemente no va a quedar la misma obra si yo siento una enorme admiración por Ulises y lo he convertido prácticamente en mi ideal de vida, que si yo lo veo como el villano de la película y no lo puedo eh, tragar, ¿no? Entonces, es muy importante también la simpatía o antipatía que tiene el artista hacia ese personaje o hacia esa historia. Entonces, bueno, pues espero darles con esto un panorama así general, un marco conceptual para el estudio en general de las recreaciones. Y bueno, pues quisiera dedicarles, digamos, la siguiente parte de la clase a una palabra que utilizo con mucha frecuencia, que me disculpo de antemano por el repaso que voy a hacer, pero que es pues muy importante para nosotros, y es esta palabrita dominguera llamada hermenéutica, y sobre la cual me gustaría volver por la importancia que tienen nuestros cursos y porque también digamos que es dentro del universo de los mitos, de estas preguntas que planteaba yo al inicio de la clase, del origen, de la función, del significado y de la pervivencia, bueno, pues sin especializarme como tal, pero digamos que lo que más me ha interesado a mí de la mitología siempre ha sido la pregunta acerca del significado. Qué significó originalmente, qué significa, qué podría significar para ti o para mí, cómo se significan estas historias. Y bueno, en ese sentido, pues la hermenéutica es la palabra clave, ¿no? Eh, ¿Qué significan estas historias? Es una de las preguntas pues, más importantes y de mayor duración en la historia de la mitología y de la hermenéutica, porque ya desde el siglo VI, en la antigua Grecia, pues aparecieron los presocráticos que empezaron a poner en duda estas historias como explicaciones válidas de la realidad, del cosmos, de su funcionamiento, porque les parecían pues ingenuas, inverosímiles o bien en algunos casos inmorales. Entonces, estas historias ya reciben su primer cuestionamiento desde hace esta cantidad de años y surge al mismo tiempo una corriente que va a tratar de defender estas historias. Los conocemos como los defensores de Homero, y conocemos a uno de los que aparentemente fueron los primeros, que se llamó Teágenes de Regio, que desde ese mismo siglo sexto dijo que en realidad esas historias no debían de tomarse literalmente, sino en su sentido alegórico. Es decir, que aunque decían una cosa, se estaban refiriendo a otra. Aquí es donde hablamos del famoso referente del mito. Entonces, ¿a qué se refería, por ejemplo, para Teágenes de Regio, ese pasaje de la Ilíada en donde los dioses empiezan a pelear entre ellos? Pues él decía, esto no es un mal ejemplo, esto no es una bufonada, esto en realidad se refiere a los elementos que esos dioses representan. Entonces da, digamos, la primera lectura alegórica en clave física, ¿no? Porque dice que en realidad todo esto significa la lucha entre los distintos elementos representados por los dioses.
Y a partir de aquí se le da, digamos, el banderazo inicial a la tradición más larga que existe de interpretación de los mitos, que es la tradición alegórica, y que luego pasó a alegorías de carácter moral, filosófico, metafísico, psicológico, y que luego todo esto termina por desembocar en el simbolismo, la interpretación simbólica de los mitos, que no es una alegoría simplemente, pero digamos que parte de aquí. ¿Qué es entonces la hermenéutica? Bueno, pues para decirlo con una palabra muy sencilla, diríamos que hermenéutica es esencialmente interpretación. Es la disciplina, es el arte, es eh, la materia que intenta estudiar la interpretación. Originalmente esto tiene que ver con la interpretación de textos y surgió, como acabo de decirlo, con los griegos, pero luego lo adoptó el cristianismo para tratar las partes, digamos, más oscuras o menos creíbles de los evangelios. Digamos que originalmente, donde hay algo que parece no hacer sentido o que resulta inverosímil o improbable o confuso, ahí es donde inicialmente entraba la hermenéutica, ¿no? Como si Jesús nace de una virgen o multiplica los panes o transforma el agua en vino, o si los marineros de Ulises se convierten en cerdos y luego vuelven a convertirse en seres humanos. Bueno, pues todo esto, digamos que llamaría a una interpretación, entonces vendría el hermeneuta para tratar de descifrar, traducir o trasladar el sentido de una cosa a otra. Entonces, en su origen, la hermenéutica es en relación a interpretación de textos, pero en su evolución adquiriría un sentido filosófico, principalmente en el siglo XX, en donde ya no se piensa en la interpretación solo, sin que esto lo excluya, desde luego, de textos o de textos antiguos o de libros sagrados y demás, sino la idea de que en realidad la interpretación no es algo que hagamos de vez en cuando, sino que nosotros, digamos, que vivimos interpretando y siendo interpretados por otros. Desde esta perspectiva no solamente se interpretan textos, sino que también se interpretan rostros, gestos, acciones, sucesos de nuestra vida, de la vida pública, desde luego novelas, películas, obras de teatro, en fin. La interpretación deja de ser algo que se haga para entenderlo como algo que es, digamos, intrínseco al ser humano, que no puede dejar de hacer. Somos criaturas interpretativas e interpretadas. Entonces, la hermenéutica va a estudiar cómo es que se logra, si es que se logra a final de cuentas, la comprensión entre algo que alguien ha dicho en algún momento o en algún lugar, probablemente en un contexto diferente al nuestro, en una época, y aquel que quiere entender aquello que se dijo. Y bueno, pues justamente aquí es donde viene el asunto interesante, ¿no? Realmente, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es entender o darte a entender? Yo ahorita mismo querría ser comprendido por ti, pero pues no hay nada que me lo garantice. ¿De qué depende esa comprensión? Esa comprensión se puede alcanzar si yo sigo una serie de reglas y entonces, pues, ¿cuáles serían esas reglas? Y vamos a aplicarlas. ¿O qué es entonces esto de la comprensión? Miren, yo les propongo empezar por tratar de distinguir entre dos términos que son distintos y que es, por un lado, el conocimiento y por otro lado, la comprensión. Nuestro mundo moderno, heredero del pensamiento científico, del racionalismo, de Descartes, del empirismo, de los ingleses y de la ilustración de Kant, pues vino a vanagloriar un tipo de conocimiento que es el conocimiento, digamos, objetivo, y que para alcanzarlo
nosotros deberíamos de tratar de quitar del todo nuestra subjetividad o nuestra implicación, porque eso sería un obstáculo para llegar al conocimiento. Y este ideal del conocimiento, pues, se convirtió también en esto para las ciencias sociales, que equivocadamente, desde mi punto de vista, también tomaron esto como una especie de paradigma. El conocimiento, en el sentido ortodoxo del término, en el sentido reducido del mismo, debe de ser algo objetivo, verificable y algo que se pueda reproducir en circunstancias similares. Pero esta idea del conocimiento excluiría todas aquellas cosas que no se pueden cuantificar o que no se pueden medir o que no se pueden reproducir o que no son sujetas de una verificación tan rigurosa. Es decir, todas aquellas cosas de las cuales solamente se puede hablar. Y en ello tendríamos que incluir el arte, las religiones, la literatura, la filosofía, la historia, la antropología, para muchos la psicología, en fin, todo aquello que no puede reducirse o que no puede llevarse directamente a este método. Eh, entonces, lo que pasó es que todo esto en algún momento, en el siglo XVII aproximadamente y después, se le dejó de dar el estatus de conocimiento y recibió el nombre de humanidades, cultura, mitología, en fin, algo que no es así que digamos muy importante, muy trascendente, porque pues uno podría decir una cosa y otro podría decir otra, y al final pues nunca vamos a saber quién tiene la razón, y a partir de que no puede llegar a un conocimiento, digamos, positivo y unívoco, pues todo este conocimiento se va a devaluar y ya no se le va a dar esta categoría. Afortunadamente tenemos el contraste con lo que fue precisamente esta época homérica y posteriormente, en donde Homero, Hesíodo, por más que dijeran cosas que no se pudieran verificar, eh, se concebía que todo aquello era conocimiento, era saber, independientemente de que eso hubiese sido así o no hubiese sido, por el simple hecho o por la razón de que aquello era formativo. Y por ser formativo se consideraba también saber y conocimiento. No se le despreciaba como algo de lo que solamente se habla. Bueno, otro término muy importante. La palabra hermenéutica viene del griego hermeneuin, que quiere decir expresar, explicar o traducir, y originalmente se utilizó para aquellos que traducían el lenguaje divino al humano. De hecho, Platón les llamó en algún momento a los poetas los hermeneutas de lo divino. El término hermenéutica, por otro lado, pues tiene a su dios patrono, que es Hermes, que como sabemos es el que transmitía los mensajes y los designios a los mortales, es quien transmite a Calipso en la Odisea la orden de Zeus de que Ulises debe partir a su casa. Y en ese sentido, Hermes es, no lo olvidemos, un mediador entre lo divino y lo humano. Y la hermenéutica, como más adelante voy a tratar de dejarlo claro, es esencialmente un acto de mediación. Entonces, la pregunta que aborda la hermenéutica es, vuelvo a repetir, ¿qué es lo que otro quiso decir sobre algo y si yo soy capaz de entender? Vamos a poner un ejemplo así muy a la moda. Supongamos que un prominente político mexicano dice que las relaciones con España deben tener una pausa. ¿Qué deberíamos entender en este caso? ¿Por qué lo dice? ¿A qué se refiere? ¿Qué intenta con esa declaración? ¿Podríamos llegar a comprenderlo? Bueno, no se preocupen, no vamos a tratar casos tan complejos en este curso, nos vamos a conformar con James Joyce, pero espero que sirva para entender el problema fundamental de la hermenéutica, que es precisamente eso,
Es posible que yo pueda comprender algo que otro pensó, expresó, plasmó, etcétera, si además probablemente entre esa persona y yo pues puede mediar un verdadero abismo. Bueno, si quieren empezamos también por tratar de dar una definición, aunque sea provisional, sobre lo que es comprender, a diferencia de lo que es conocer, ¿no? Entendemos por comprensión esa acción que permite integrar palabras, acciones, gestos, eventos, situaciones particulares a un todo coherente. Digamos que una palabra hace sentido dentro de una oración hace sentido dentro de un párrafo dentro de una página dentro de un capítulo dentro de un libro dentro de una obra, y así vemos esto que en hermenéutica llamamos el círculo hermenéutico, que es la relación que van a ir teniendo las partes con el todo, y cómo las partes influyen en la comprensión del todo y el todo en cada una de esas partes. Entonces, para distinguir comprensión y conocimiento, voy a utilizar un ejemplo con el que ahora estoy bastante familiarizado, porque hay un programa en España, y me imagino que también pasa en México, y sé que algunos de ustedes lo ven, que se llama Pasapalabra, en donde ponen a estos hombres de una inteligencia y una memoria extraordinaria a tratar de responder un rosco de palabras que va de la A a la Z, en donde les preguntan cosas de lo más variado y algunas de una enorme complejidad. Inclusive hay preguntas mitológicas. Recientemente a uno de ellos le preguntaron sobre la diosa maya de la luna, que llevaba la palabra X en algún lugar de allí. Entonces, bueno, pues, si te acuerdas, dices, pues Shell, pero en realidad no es un conocimiento que uno pueda tener fácilmente, y es, pues, a mí me inspiran un enorme respeto por todo el caudal de conocimiento que tienen, pero eso no es comprensión. Y lo digo porque muchas personas creen que estudiar mitología es algo así como el pasapalabra mitológico, ¿no? O sea, que me voy a aprender todos los nombres de los dioses y de las diosas y de los héroes y de las heroínas y de sus versiones y de sus atributos, pues cosa que creo que nadie va a poder hacer nunca, y además es innecesario porque está en Google o lo vas a encontrar en cualquier diccionario. Esa visión de la mitología, digamos ya decimonónica, pues no es la idea que yo tengo para estos cursos, ni es la visión moderna que se tiene gracias en buena parte a la hermenéutica y a otras disciplinas que también son hermenéuticas. Bueno, entonces, la mitología entendida como hermenéutica no tiene que ver con el conocimiento, sino que es algo que va a permitir la comprensión. Y para esto voy a poner un ejemplo de mi vida reciente, que además, pues, desafortunadamente, los afectó, y que explica por qué hoy estoy en este lugar dando la clase desde aquí. Les contaré la historia. El sábado, antes de venir a España a pasar las vacaciones navideñas, me vino la idea, así, de rentar el departamento de México, y al día siguiente, el domingo, cuando iba para Los Toros, me encuentro a una mujer que le estaba preguntando al oficial si sabía de alguien que rentara un departamento en ese edificio, donde por cierto había varios departamentos en renta. Pero yo me acerqué a ella y empecé a platicar. Entonces me preguntó que más o menos cuánto rentaban, que cuántas recámaras tenían, que cuántos baños. Y entonces yo le dije, pues mire, ¿por qué no sube y lo conoce? Honestamente, el departamento estaba en una situación verdaderamente catastrófica de desorden, no solo porque soy muy desordenado, sino porque además estaban todas las maletas allí medio hechas. Y pues con la pena entró ella junto con sus dos hijas, y pues le gustó el departamento, hicimos, digamos, un buen clic, y yo me iba el miércoles. Entonces pues digamos que aceleramos el proceso. Luego yo me tuve que regresar de España antes de lo previsto
para ya firmar el contrato, y gracias a la renta de ese departamento es como finalmente pude regresar con mi Penélope. Entonces, desde el primer momento, yo le di a esto un significado mitológico como una intervención de Hermes, el dios del Kairos, el momento oportuno, en donde Zeus habría enviado a esta mujer para que yo pudiera dejar mi calipso de varios años y regresar con mi esposa. Yo te preguntaría, ¿esto que acabo de decir se puede comprobar? No. ¿Todo esto que acaba de decir es verificable? Pues tampoco. ¿Es reproducible? Pues mucho menos. Y sin embargo es verdadero. Y es verdadero, ¿por qué? Porque me lleva a una comprensión. Y esta creo yo que es la función más importante de la mitología. Y es que nos ayuda a comprender lo que nos pasa, nos da un lenguaje para nuestra experiencia, y que evidentemente esto es algo que nos ha pasado a todos nosotros, independientemente que sepamos mitología o no. La única diferencia es que la mitología te permite comprenderlo de una forma más profunda. Inclusive, habría que agregar aquí un elemento más. Para que yo pudiera percibir esto como una oportunidad, se necesitaba que yo tuviera un proyecto, que yo tuviera una finalidad. Si yo no hubiera tenido ese proyecto o esa finalidad, no hubiera podido ver aquello como una oportunidad. Esto me va a permitir también introducir al más grande filósofo del siglo XX y una de las figuras más importantes en la hermenéutica moderna, que fue Martin Heidegger, que solía poner esta analogía del martillo para exponer cómo era nuestra relación, digamos, inmediata, directa y natural con un mundo, digamos, no cosificado, sino pleno de sentido. Y supongamos que nosotros queremos colgar un espejo o un cuadro y entonces buscamos un martillo y utilizamos el martillo y ya dejamos colgado el cuadro y nos sentimos contentos porque quedó donde queríamos que quedara. Bueno, en realidad, hasta este momento el martillo solamente ha tenido sentido porque tú tenías un proyecto, porque tú tenías una finalidad, que era colocar esa pintura o ese espejo en ese determinado lugar. Bueno, pues en un sentido existencial, esa finalidad o ese proyecto es nuestra vida. Y nadie, creo yo, se pregunta sobre las propiedades del martillo cuando está haciendo esto. Solamente se va a preguntar de qué está hecho esta cosa si de repente la cabeza del martillo sale volando a la hora de darle al clavo, y entonces sí, tomamos una perspectiva teórica, científica, incluso hasta cartesiana, y empezamos a preguntarnos cuáles son las propiedades del martillo. Pero esta no es nuestra forma natural de relacionarnos con el mundo. Este no es lo que llaman estos autores nuestra lengua materna, nuestra forma básica de funcionar. Esto ha sido algo que nosotros hemos adquirido y que está muy bien a través del pensamiento científico y del racionalismo y del empirismo y demás, y que lleva las vacunas y es extraordinario y demás, pero que no deja de ser una forma, digamos, que no es la natural de aproximarnos y de relacionarnos con el mundo. Yo me compré esta silla para poder dar mis clases. Pues yo seguramente no voy a preguntar por las propiedades de la silla, a menos de que de repente ustedes me vean que me caigo y se rompe. ¿Por qué? Porque en realidad tiene una finalidad en relación a un proyecto. Si yo no hubiera tenido el proyecto junto con mi esposa de podernos reunir, pues yo hubiera pasado de largo por esa conversación y no me hubiera parecido una oportunidad. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que para que yo logre comprender algo, necesito estar, en cierto modo, incluido, comprometido. No se logra la comprensión, quizás no el conocimiento,
a través de una separación desapasionada en relación a un texto o a algo que queramos comprender o a nuestra propia vida. Siempre hay un interés, siempre hay algo que nos impulsa, que nos dirige, y por eso es que nadie se acerca a nada en realidad, sino es a partir de algo que le afecta, que le importa, que le interesa. Y todas esas cosas que llamamos subjetividad y que probablemente se han tratado de eliminar de las disciplinas o de las ciencias humanas, pues no es algo que en realidad sea un obstáculo definitivo para que nosotros podamos comprender algo. Al contrario, es prácticamente el prerequisito para poder tener una comprensión y no solamente un conocimiento. Entonces, bueno, ya para terminar, sí que quería darles un breve repaso, así, abuelo de pájaro, por la historia de la hermenéutica, que ya hemos visto otras veces, y aprovechar también para algunas pinceladas de cómo esto puede aplicar al Ulises de James Joyce. Porque claro, para llegar a esto, pues se tuvo que pasar por toda una historia, por la historia de la hermenéutica. Entonces, así como es importante en términos de la recreación de un mito, la historia del mito, no la historia que cuenta el mito, sino la historia del mito, porque esa es la tradición, en este caso de la Odisea, o la tradición de Ulises, o la tradición de Circe, pues todo esto tiene evidentemente que ver con la historia y es importante conocerla, porque de otra forma seguramente ni siquiera vamos a poder entrar en la conversación. Entonces, sin irme muy lejos, vamos a empezar con el precursor de la hermenéutica moderna, que fue un teólogo alemán del siglo XVIII-XIX, de un nombre muy raro para los que no hablamos alemán, y seguramente lo voy a decir mal, Schleiermacher, que tenía una orientación romántica. Sabemos que los románticos se opusieron a esta separación cartesiana de la mente y el objeto, en donde se acuerdan que Descartes en aquella famosa cabaña dudaba de todo, excepto que estaba dudando y por lo tanto esa era su única certeza y a partir de esa certeza se construyó todo el edificio de certezas que hoy llamamos ciencia y conocimiento. Bueno, pues Schleiermacher, digamos que se contrapone a esta idea de separación y se va a preguntar realmente cuál es ese proceso misterioso por el cual yo puedo llegar a comprender lo que alguien dijo. Y sí quiero subrayar esta palabra misterioso, porque realmente en la hermenéutica de Schleiermacher sí hay algo misterioso en relación a la comprensión. Entonces, él, para salvar esta separación artificial cartesiana, planteó que existía un Geist, un espíritu, una mente universal, algo parecido a lo que en la antigua Grecia se conocía como un logos divino, que mantiene unidas todas las cosas y que en ese sentido, digamos que hay un fondo común que luego los junguianos van a retomar como buen movimiento neorromántico, por cierto, parte de esta idea de Schleiermacher o la van a tomar de otra forma, para hablar de aquel factor común que nos conecta a todos de alguna manera. Y Schleiermacher va a plantear, digamos, las primeros vislumbres de esta hermenéutica, partiendo de que la hermenéutica, aunque es un proceso que es riguroso, que implica el conocimiento de lenguas, de contextos, de historia, etcétera, al final tiene que ver con un acto de comprensión en donde de lo que se trata es de reconstruir el estado mental de aquel que produjo aquello. Seguramente hay pinturas o hay esculturas a tu alrededor y si no, pues puedes hacer este ejercicio en el momento que quieras o imaginártelo nada más. De ver una de esas producciones y de imaginarte
qué pudo haber estado pensando o sintiendo la persona que lo creó para poderlo crear. La hermenéutica de Schleiermacher tiene que ver sobre todo con reconstruir un estado mental, con lograr una especie de empatía. Y aquí hay un elemento que podríamos llamar hasta cierto punto adivinatorio. Esta es la parte que él llamaba el aspecto adivinatorio de la interpretación. Al final, la interpretación, que tiene que seguir una etapa rigurosa, llega un punto en el que necesita algo más, por decirlo de alguna forma. Se necesita adivinar un poco, ustedes quieren en este caso, a Joyce, tratar de hacer un acto de empatía para entender lo que ese genio quiso decir e incluso poder interpretarlo mejor de lo que él se interpretó a sí mismo. Esto lo dijo Schleiermacher en relación a Platón, que la hermenéutica podía llegar incluso a tratar a entender mejor a ese genio de lo que él se había entendido a sí mismo, lo cual no debemos tomarlo en un sentido tan presuntuoso como parece, sino más bien por la idea de que el genio puede estar expresando más de lo que inicialmente quería. Por eso es que esta hermenéutica romántica es, digamos, tan afín a ciertas hermenéuticas de corte psicológico junguiano. Bueno, el siguiente representante importante, bueno, aquí claro la pregunta sería en qué medida nosotros podríamos reconstruir el universo mental de Joyce o empatizar con él o captar su genio para entonces realmente tener una comprensión de Ulises o de su obra. El siguiente representante importante de la hermenéutica se llamó Wilhelm Dilthey. Él vive, digamos, en el siglo XIX, principios del siglo XX, y él trata de salvar esta brecha producida por la tradición cartesiana, pero no de esta manera, digamos, metafísica o de Schleiermacher, sino que él va a darle un gran énfasis y un peso muy importante a la historia. Él va a hablar del espíritu, pero del espíritu humano, como creador de cultura y como fundamento, digamos, de toda hermenéutica. Lo que al final perseguía a Dilthey era revalorar las humanidades y darles el mismo rango de respetabilidad que tienen las ciencias naturales. Y para eso hizo una distinción muy importante entre aquello que se explica y aquello que se comprende. Las cosas de la naturaleza se explican y las explican las ciencias duras o las ciencias naturales. En cambio, todo aquello que el hombre hace, todo lo que produce, todo lo que crea, no puede ser explicado, tiene que ser comprendido, y ese es el sentido de las humanidades. Las ciencias duras podrían explicarme cómo se construye un castillo o quizás una pirámide, pero probablemente no van a poder responder a la pregunta de por qué el hombre construye esas edificaciones, porque eso es algo que el hombre ha hecho, y si el hombre lo ha hecho, pues entonces pertenece al ámbito de la comprensión, como podría corresponder también, no sé, el matrimonio, la familia o incluso el amor. Todas esas son creaciones humanas y como tal son objeto de comprensión, pero nunca van a poder ser de explicación, lo cual evidentemente no las pone en un segundo rango, simplemente son diferentes. También Dilthey está pensando en la hermenéutica un poco a la manera de Schleiermacher, en el sentido de que interpretar viene a ser algo así como reconstruir, pero no tanto reconstruir un estado mental como reconstruir, en el caso de Dilthey, una época, un momento histórico, el espíritu de un momento. Si estuviéramos, para poner el ejemplo del Ulises de Joyce, ¿no? Los maravillosos años 20. ¿Qué fue esa época? ¿Qué estaba pasando entonces, en los principios del siglo pasado? Bueno, pues estaba surgiendo el cine, que tuvo una enorme influencia en el Ulises de Joyce. Teníamos los primeros cortos, los periódicos empezaban a ser importantes, los escritores publicaban sus cuentos en esos periódicos,
Hay todo un capítulo de Ulises de Joyce que transcurre en un periódico. Eh, y desde luego está el contexto histórico de Irlanda. En el siglo XIX, en el siglo XX, todavía era una colonia británica que no obtuvo su independencia, curiosamente, sino hasta 1922 cuando se publica el Ulises. Obviamente que para entender el Ulises necesitamos conocer de la historia de Irlanda, de su relación con los ingleses y de una serie de cosas. Y evidentemente es, en términos artísticos, la época del modernismo, ¿no? La época del cubismo, de Picasso, de Braque, de Leger y muchos otros que se propusieron presentar al mismo tiempo distintas formas de ver la realidad, cosa que evidentemente el experimento joyceano intenta y logra al tiempo que nos explota la cabeza precisamente por eso. Y de todas estas cosas que he estado mencionando, la más importante de todas y la que, digamos, se vuelve señera en términos de este tiempo es la ciudad. El Ulises también dedica un solo capítulo y el protagonista de ese episodio es la ciudad misma, Dublín, y en realidad el Ulises es en buena medida la historia de una ciudad, porque ese paso del 19 al 20 fue también el comienzo de la vida en las ciudades, con toda esa pluralidad que llegaba a ellas y donde los artistas necesitaban de alguna manera encontrar medios para representar eso. Y por ello es que vamos a ver cómo Ulises juega con el lenguaje, lo retuerce, lo cambia, experimenta con él, para que entonces a través de eso él pueda comunicar un sentido que en cierta forma represente su tiempo y en alguna medida también el nuestro. Entonces, para Dilthey, la hermenéutica seguiría siendo reconstrucción, pero no reconstrucción de algo que le pasa a un sujeto, sino reconstrucción de un momento histórico y entendiendo que el hombre nunca está fuera del río de la historia. Así como no hacemos interpretación, sino que vivimos interpretando, bueno, pues tampoco hacemos historia, somos historia y estamos en el transcurso de ese devenir y no hay una separación radical entre aquello que sucedió y nosotros. ¿Por qué? Porque seguimos sintiendo los efectos de aquel pasado en nuestro presente. El siguiente y el último recorrido que vamos a ver de la hermenéutica es de un discípulo de Heidegger que se llamó Gadamer, que tuvo una vida particularmente larga, nace en 1900 y muere en el 2002. Y bueno, él retoma la idea de Heidegger, que ya medio he venido semblanteando, de que el hombre es un ser eyectado, es decir, arrojado a un mundo que ya estaba antes de que él entrara en él. A veces algunas personas dicen, bueno, pero que ustedes ya llevan un rato en estos cursos y yo apenas voy entrando. Pero bueno, pues es más o menos como la vida. Todos entramos en la película cuando ya había comenzado desde hace mucho tiempo. Y digamos que ese es el planteamiento esencial de Heidegger. Por eso es que el hombre es un ser en el mundo y nunca puede no formar parte de él. La ilusión de la separación es solamente eso. Entonces, nosotros recibimos de nuestra cultura una serie de elementos, sobre todo lingüísticos, para comprender la película. Y lo principal que recibimos es un lenguaje. Y gracias a ese lenguaje, pues luego podemos entender la película y quizás le preguntamos al de junto qué había pasado antes, si es que no nos enteramos muy bien de las cosas que hacen falta. Gadamer, junto con Heidegger, evidentemente van a recuperar la importancia del lenguaje, no solamente en términos de una denominación o incluso como los estructuralistas, sino más bien como algo que forma parte de la ontología del ser humano. Y Gadamer va a tratar de recuperar dos palabras que la, digamos, modernidad, en este sentido racionalista y empirista, vino a
negarles su condición de conocimiento y de saber. Y estas dos palabras son fundamentales: tradición y autoridad. El ideal, digamos, de Kant era atrévete a saber, piensa por ti mismo. Y este era el lema para alcanzar la mayoría de edad. Y entonces Gadamer hace un poco esta crítica de que desde entonces nos hemos vuelto una especie de cultura adolescente, ¿no? ¿Por qué? Porque todo aquello que es tradición o autoridad ya lo vemos de entrada con recelo. Con lo cual, en realidad, estamos contribuyendo a esta idea bastante ingenua de que nosotros estamos estrenando la vida humana y de que la película empezó cuando nosotros llegamos a ella, cuando que en realidad hemos recibido toda una serie de elementos, principalmente lingüísticos, para comprenderla, y que no existe un momento anterior al conocimiento. Es decir, no hay ningún momento previo al conocimiento, porque desde el momento en el que empiezas a recibir un lenguaje que ya existía antes de que tú llegaras, ya implica toda una serie de concepciones de la realidad que nos son transmitidas y que es lo que eventualmente nos va a permitir vivir de una forma humana. Esto, en vez de ser visto como algo que limita o coarta mi libertad, así como pues, muchos adolescentes a cierta edad, cualquier cosa que tenga que ver con esto la rechazan, bueno, pues en realidad es lo que nos permite ser seres humanos y lo que eventualmente incluso también podría llevarnos a cambiar esa tradición si es necesario o si así lo consideramos prudente. Entonces, Gadamer viene a plantear que en realidad nosotros ya tenemos una preconcepción o una precomprensión de las cosas, o diría él, un prejuicio, pero no en el sentido peyorativo del término, sino que siempre tenemos ya una idea sobre algo antes incluso de que nosotros entremos en ello. El ejemplo que estamos tomando el día de hoy. Antes de que tú abras la primera página del Ulises de Joyce, tú ya tienes una precomprensión. ¿Que te viene de qué? Pues que te viene de que alguien te la transmitió. ¿Qué quiere decir tradición? Tradición viene del latín tradere, que quiere decir transmitir. Entonces, alguien tuvo que haberte transmitido eso como para que luego tú te intereses en esa obra. Y todo esto tiene que ver con una tradición, con una transmisión, y digamos que los humanistas somos, como lo entiende Gadamer, los encargados de velar porque esto no se pierda y de conservarlo mejor para las generaciones por venir. Entonces, nosotros desde estos prejuicios, desde estas precomprensiones, no podemos acercarnos a nada desde ninguna parte. Al principio de la clase decía, nosotros estamos estudiando esto, ¿por qué? Porque estudiamos mitología, entonces nos estamos acercando al Ulises desde la mitología. Si nosotros estuviésemos estudiando literatura, probablemente haríamos una lectura diferente y entraríamos por otro lugar. Cuando yo entré a la mitología, no entré desde ningún lugar, entré desde la psicología. Siempre entramos a algo desde otra cosa y eso ya implica una cierta preconcepción. Entonces, quiero retomar esta palabra que es tan importante en la hermenéutica y que ya había presentado anteriormente, y que es la mediación. No hay hermenéutica sin mediación. Es la palabra, digamos, clara. Y además la entendemos perfectamente bien. Hay un conflicto laboral, hay un conflicto político, hay un conflicto familiar, hay un conflicto. Se necesita una mediación. Hermes, como ya dijimos anteriormente, es el dios de la mediación. Es el dios que va a tratar de reunir o de poner o de juntar a través de ese mensaje el plano divino y el plano humano, lo invisible y lo visible. Entonces, la condición que tiene toda mediación es que las partes cambien la postura que tenían inicialmente. No puede haber mediación
si una de las dos partes o ninguna de las dos deciden cambiar su postura inicial. Entonces no puede haber comprensión, entonces no puede haber aprendizaje. Entonces no se puede dar una integración entre lo tradicional y lo nuevo, entre lo conocido y lo desconocido, entre nosotros y el texto. Por eso es que al final la hermenéutica pues es el alma del aprendizaje, es lo que hacemos todo el tiempo en que estamos nosotros queriendo aprender algo, encontrarnos con algo o alguien que es diferente, que de entrada nos parece extraño, pero que por alguna razón no termina siendo extraño para nosotros, a menos de que esa mediación no se logre. ¿Cómo hacemos nosotros esa mediación esencialmente? Bueno, porque somos capaces de detectar las similitudes en las diferencias. Entonces, como tenemos una capacidad para detectar lo similar dentro de lo diferente, yo, por ejemplo, ahora que vivo aquí y también desde antes, pues cuando me encuentro con un término, con algo de la cultura de España, necesito ir a algo de la mía para entonces poder hacer esa mediación, y a mi esposa le pasa lo mismo, solo que al revés. Esa mediación es imperfecta, pues desde luego que es imperfecta, como cualquier traducción, pero es indispensable para empezar el proceso de comprensión. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a un texto, nos encontramos con algo que es, por un lado, familiar, porque existen estos temas que son parte de la naturaleza humana y a todos nos va a sonar familiar un viaje particularmente azaroso, o nos va a resultar familiar el sentir una gran culpa hacia nuestra madre, o nos va a resultar familiar el hecho de tener dudas sobre la infidelidad de nuestras parejas, o qué sé yo. Bueno, no voy a adelantar tanto, pero bueno, tenemos toda una serie de elementos que generan, digamos, ese fondo que es lo común. Y a esto es a lo que Campbell y otros le han puesto mucha atención y lo que han querido destacar. Ahora, en la visión hermenéutica no es que esto no exista o no sea importante, pero probablemente el énfasis está más en las diferencias. Es decir, en aquello que el texto viene a preguntarme a mí y a cuestionarme. Vamos a poner el ejemplo que tenemos a la mano de Penélope. Cuando muchas mujeres modernas se acercan a la Odisea, saben de ella, etcétera, y conocen a este personaje que difícilmente salió de su recámara 4 o 5 veces y el marido no había vuelto en 20 años, pues les cuesta trabajo entender por qué no fue a buscarlo. Y probablemente esto es, claro, la preconcepción que yo tengo sobre ese texto, pero que de alguna manera tengo que trascender, incluido también ese cierto sentido de superioridad que luego tenemos en relación a otras culturas o otras mentalidades, porque en realidad no es tan importante o es secundario el hecho de que si en ese entonces la mujer pues no podía salir y Penélope representa el ideal de esa mujer, etcétera, tanto como lo que nos viene a preguntar el texto. ¿Qué hubiera pasado si los dos hubieran salido? Pues probablemente no se hubieran encontrado. Entonces, ahí el texto viene a presentarnos en su diferencia una alteridad que nosotros vamos a tener que cambiar algo de nuestra realidad previa para poder admitir y comprender. Es como si leyéramos también, no sé, la apología de Sócrates y de repente, no sé, sabemos que tenemos un tumor canceroso y nos encontramos con un personaje que en lugar de querer prolongar su vida, está dispuesto a morir con tal de darles una última lección de vida a sus alumnos. Pues esto es un verdadero choque con la idea que nosotros tenemos de que lo más importante es esa vida y que sea lo más larga posible. Entonces, el valor principal de la mitología como hermenéutica está precisamente en esta incorporación de elementos diferentes que sin embargo no pueden ser incorporados más que a partir
de nuestra perspectiva, o sea, desde el lugar en el que nosotros la abordamos, y que eventualmente llegarían a lo que Gadamer llama una fusión de horizontes, es decir, a un momento de comprensión en donde el que resulta transformado es el lector y eventualmente también el texto. Así es como se puede cultivar el espíritu leyendo estas grandes obras de la literatura o bien expresiones artísticas, porque todas ellas nos exigen esta mediación y al final vamos a terminar idealmente en una apropiación, es decir, en un movimiento que esa misma obra nos impulsa a hacer para que terminemos de hacer la nuestra. La diferencia está en que a veces nos queremos saltar este proceso engorroso y difícil y tratar de llegar a una apropiación, digamos, un tanto simple o poco informada, con lo cual en realidad no estaríamos respetando la alteridad y por lo tanto tampoco el enriquecimiento que tiene eso que es distinto de nuestra forma de ser, de pensar y de concebir las cosas. Obviamente Joyce nos va a presentar estas cosas llevadas a la n potencia, porque en el mismo estilo, pues nos va a confrontar con una manera totalmente distinta de escribir y por lo tanto nosotros tendremos eventualmente que tener una manera diferente de leer. Y bueno, pues en realidad eso es lo que nos planteamos aquí. Bueno, también recordar que toda esta posibilidad de apropiación no tiene que ver con un relativismo o con un subjetivismo in extremis. La hermenéutica usa ciertos controles, porque si bien no puede llegar a verdades unívocas, pues tampoco cae en el relativismo de decir todas cuentan, todas valen y todas son lo mismo, porque sería tanto como estar de acuerdo con el positivismo de que si no existen verdades unívocas, entonces todo lo que hay son opiniones. Y estos controles pues son algunos, digamos, pautas como la intención del autor, lo que esperaban los narratarios originales, el texto, lo que dice, lo que quiere decir, sus distintos contextos intertextuales dentro del mismo texto, intratextuales con otros, en fin, para llegar a la mejor lectura posible. Entonces, para terminar, la hermenéutica, en realidad, la hermenéutica mitológica, que es, digamos, todo esto aplicado a las historias que llamamos mitos o míticas, pues rehabilita el poder que tiene el arte de transmitir un conocimiento verdadero. El arte nos ayuda a comprendernos mejor, nos ayuda a tomar decisiones más inteligentes, podemos identificar las fuerzas invisibles que forman parte de nuestra vida y probablemente el mayor regalo de todos sea que permite el reconocimiento. Esta palabra que es tan importante en la Odisea, sobre todo al final, cuando Ulises vuelve y tiene una señal diferente para ser reconocido en sus distintas identidades. Tiene una señal para su hijo, hay una señal para el perro, hay una señal para su nana, hay una señal para los pretendientes, hay una señal que es distinta para su esposa, hay otra diferente para su padre, y todo esto porque él tiene todas estas identidades. ¿Por qué eligió Joyce a Ulises como su héroe? ¿Por qué se llama entonces el Ulises? Bueno, esto lo dijo él en alguna ocasión, porque a diferencia de Jesús, o a diferencia de Hamlet, o a diferencia de Aquiles, o a diferencia de otros héroes, Ulises había sido todo. Había sido padre, había sido hijo, había sido esposo, había sido rey, había sido amante. Ulises era entonces el hombre completo, el hombre moderno en toda su pluralidad de significados y de identidades. El regalo final del arte y de la mitología como hermenéutica es poder llegar a este reconocimiento, a poder decir al final, sí, así es, ahora lo comprendo. Curiosamente, estas son las palabras con las que termina
el Ulises de James Joyce. Bueno, pues vamos a terminar aquí y vamos a dar el espacio para preguntas y comentarios.